Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. Si ustedes leyeron su boletín, hermanos, ya pueden ver la historia de esta niña que fue su primer celebración del nacimiento de Cristo. Hicieron una fiesta como nosotros hacemos, hizo todo, ya fue y tuvieron buen tiempo todo, pero la mamá miró que esta niña venía triste y le dijo: mija, ¿no te gozaste? You didn't like the birthday party for Jesus? ¿No te gustó la celebración que hicieron para el nacimiento de Jesús? Dijo: sí, pero Jesús no vino. Jesus didn't come. He wasn't there. Y hermanos, es la verdad en esta Navidad. Yo estoy oyendo música. ¿Son mis oídos? ¿Es ahí atrás? ¿Qué música es esa? ¿El heater? Ya lo pagamos. Ya se pagó. Yo estoy sordo, hermanos, pero a veces oigo. En esta mañana, hermanos, mi pregunta a ustedes: ¿Cristo tiene mucho lugar en su vida o no tiene tanto lugar en su vida? En otras maneras, ¿Cristo Jesús afecta mucho su vida o realmente ya no le afecta tanto? Recuerden, todo lo que nosotros hacemos ahora que somos salvos y somos cristianos y conocemos a Cristo es por causa de ese dulce nombre. Ahora, si Él le dimos lugar, ¿qué tanto lugar le dimos en nuestra vida? ¿Nomás lo aceptamos? ¿Y qué tanto lugar o qué tanta vida nuestra está tomando Él? La palabra del Señor nos dice en Lucas, hermanos, capítulo 2 y versículo 1: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Recuerdan, era el imperio que controlaba todo el mundo durante el tiempo que Cristo nació. Y de ahí dice un edicto de él que todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice todo el mundo, era el reino que él tenía. Todo en aquel tiempo el mundo es lo que él podía controlar, todo ese mundo, ¿verdad? Y de ahí dice: este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Hay mucha discusión que si fue cierto o no fue cierto que se hizo un censo en aquel tiempo, la historia. Y gente para refutar y para traer duda a todo el nacimiento de Cristo, hermanos, ponen duda ahí que esto no era verdad, que César no había dicho esto y todo. Pero la historia concuerda si uno mira claramente, hermanos. Augusto César era el que gobernaba en aquel tiempo. Y Cireneo sí era gobernador de Siria. Y todos estos personajes que la Biblia habla, hermanos, es correcto. Era en el tiempo como 6 antes de Cristo, durante ese tiempo. Y hermanos, esto lo hacían especialmente los romanos y también los gobernantes en ese tiempo, que cada 14 años pedían que cada uno en esa región fuera a su lugar de nacimiento, y para que ellos supieran, hermanos, durante ese tiempo el nombre de ellos, si estaba correcto, para que supieran si estaban trabajando, qué clase de trabajo hacían. Y de ahí querían saber qué tantas propiedades tenían. Y de ahí querían saber qué tantas había en su familia. Y todo eso lo escribían, eran bien ordenados, tenían para el propósito, para saber qué tanta gente había y para también saber qué tantas taxas les iban a cobrar.
Y en aquel tiempo, hermanos, como los romanos controlaban los gentiles, a los judíos les cobraban doble taxación. Por eso había tanto conflicto en aquellos tiempos. Pero se hizo el censo para que uno pudiera traer más al gobierno. Y dice el versículo 3, e iban todos ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Dice que subió. Nazaret estaba como unos 80 a 100 millas de Belén. Y ahí es donde nació del hermano, era David. De ahí venía Ruth. Y ahí venían muchos hermanos. De Belén, casa de pan. Y de ahí dice la palabra del Señor, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Proféticamente, hermanos, Cristo iba a nacer y Dios puso todo en su lugar. Porque recuerden, hermanos, yo y usted no tenemos control. Dios tiene control de todas las cosas, hermano. You don't have control of everything. God is the one that controls everything. Now, you might be I was speaking this morning in the couples class that there are a lot of men that are dominant. They want to control everything. Muchos de nosotros somos así, nosotros hombres somos controladores, controlamos todo. No dejamos que las mujeres hagan nada, ni puedan hablar, nos tienen que mirar para que hablen. Antes que hagan unas cosas, nosotros somos dominantes con los hijos y con las mujeres. Yo soy medio, no estoy completo, pero soy medio. Y de ahí vamos a otro lugar. Aquí hay unas mujeres que son dominantes. De veras, hermano, ustedes dominan. Como se dice en inglés, my way or the highway. Mi manera o te puede decir. Aquí hay mujeres en nuestra iglesia que quieren dominar y dominan, hermano. ¿Cuántos hombres pueden decir amén? Y hermanos, había en ese tiempo, querían controlar y tener al pueblo sujeto, especialmente a los judíos, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que fueron allí para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Nosotros conocemos a María, hermanos, como la madre de Jesús. Dios lo usó de un instrumento. Déjenme más aclarar esto acerca de María. María no era inmaculada. Inmaculada quiere decir que ella nació sin pecado. Pero María nació con pecado. Dice el pastor, entonces ¿cómo va a tener a Cristo Jesús? Recuerden, Cristo Jesús no era obra de un hombre, de José. Era obra del Espíritu Santo, era obra de Dios. Dios nos hizo a nosotros y hermanos, Dios dice, sea la luz, fue la luz, y Dios agarró el lodo y nos hizo lodo hermoso. Aquí hay puro lodo hermoso, de todos colores, lodo. Y de ahí entonces sopló en nosotros el aliento de vida. Él sopló y se hizo hombre. ¿Y ustedes creen que Dios Todopoderoso, que hizo todas las cosas, que mantiene todo, está todo en control, no podía poner a un niño en el vientre de María, hermanos? Sin que ella nunca tuviera relación con un hombre, era joven, seguro que sí. Y hermanos, pero María, la sangre que pasaba en Jesús no era de María, nació de mujer. Pero el Señor era sangre sin pecado. Dice pastor, entonces Dios hizo un milagro poniendo en medio de una mujer pecadora a un Cristo que no tenía pecado. Que seguro que sí, porque Cristo nació sin pecado. María era un instrumento de Dios. La palabra del Señor nos dice que María tuvo hijos y hijas después de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Cristo era su primogénito, quiere decir el primero, y de ahí vinieron otros. La palabra del Señor nos dice
que María, hermanos, era instrumento de Dios. Parece que en estos días van a adorar a María, pero María fue nomás un instrumento, hermanos. María no puede interceder por pecadores. Nosotros no podemos orar a María, ni a Pedro, ni al Juan el Bautista, ni a Pablo, ninguno de los apóstoles. La única persona que Cristo Jesús, Dios va a oír cuando venemos a Él, es una persona y su nombre es todavía Cristo Jesús. Nomás hay un intercedor entre Dios y los hombres. María fue un instrumento de Dios. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que María vino aquí con José. Versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y se dio luz a un hijo. Fíjense lo que dice la Biblia. Unigénito o primogénito. Era primogénito de María, unigénito de Dios. Y le envolvió en pañales. Y no son los pañales que tenemos hoy, hermano. Eran unas cosas que María venía lista, la envolvió al Señor, lo tenía bien envuelto al Señor. Para que muchas veces cuando los envolvían así, los envolvían para que los niños tuvieran derechos, tuvieran bien, hermanos, y ellos ya se pudieran formar de una manera que en aquel tiempo lo hacían. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Se dice que el Señor Jesucristo en aquel tiempo, hermanos, en Belén tenían cuevas donde tenían los animales. Y ahí es donde se cree que el Señor Jesucristo fue a nacer. Allí les emprestaron un lugar porque dice la Biblia aquí, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el mesón no está hablando de casas o apartamentos, estaba hablando de un lugar donde se cree que tenían los animales. Por eso muchas veces ustedes miran un pesebre hecho de madera, ahí miran el hay, zacate que ponen ahí. Así es como nació el Señor Jesucristo. Hoy en día con un niño van a nacer, hermanos, le hacen una fiesta para que nazca, le traen ropa y todo. Al Señor no le trajeron nada, hermanos. Él dejó su gloria, siendo el creador del universo, hermano, y vino a este mundo en pobreza. Siendo rico, se hizo pobre. Y Él vino de muy lejos, hermanos, para estar aquí en este mundo, por amor a nosotros. Y la palabra del Señor dice que cuando Él llegó, no había lugar. When He came to this earth, the first time, there was no room for Him. Y la razón que no había lugar, hermanos, yo nomás quisiera dejarles saber unas 3, 4 cosas rápidamente. No había lugar, hermanos, porque en Belén la gente andaba bien ocupada donde se iban a quedar y andaban preparando los papeles, hermanos, porque iban a tener que dar cuenta a las autoridades, todos el papeles de sus propiedades, los nombres de sus hijos, las actas de nacimiento, hermanos, y iban a traer todo esto, hermanos. Ellos iban a traer, hermanos, los nombres y iban a traer una carta de donde trabajaban y todos estaban bien ocupados, hermanos. Ellos no estaban preocupados que Cristo iba a venir, hermanos. Desde el principio la palabra del Señor nos dice que este mundo no esperaba un Salvador. Este mundo no quería un Salvador. Y hermanos, hoy en día yo les digo, ¿saben por qué no hay lugar para el Señor, hermanos? Porque yo y usted estamos tan ocupados, hermanos. Yo y usted estamos tan ocupados. Tenemos que trabajar, tenemos la familia que cuidar, tenemos que gozarnos cada en cuando, hermanos, juegos en nuestra vida, tenemos que tener tiempo libre, hermanos, tenemos tantas cosas que no hay tiempo para que el Señor tome más de nuestra vida. No hay lugar. Dice, pastor, si hay lugar. Déjeme darles un ejemplo. Dice, pastor, usted lo enfatiza eso mucho y lo va a seguir enfatizando hasta que Cristo venga, hasta que el Señor me lleve.
Muchos de ustedes nomás le van a dar 1 hora o 2 y eso es todo para toda la semana. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otras obligaciones, van a ir a lavar, van a ir a visitar, tienen algo con sus hijos, se van a quedar al juego de fútbol, van a ver el juego donde van a jugar los Texans y los Buffalo Bills, y da entonces el juego de la noche, el juego de la tarde, y hermanos, este es día de descansar, relajarse. Y el Señor, que Dios se goce con 1 hora o 2 que le doy. Hermanos, usted dígame a mí, que si nosotros que nos llamamos cristianos le damos el tiempo y le damos más lugar al Señor en estos días que nunca, ¿sí o no? Amén. El cristiano le está dando el lugar que merece el Señor en estos días. Por eso en esta noche muchas iglesias ni tienen servicio. Hay iglesias grandísimas aquí en Houston, pero a la noche no hay servicio. ¿Saben por qué? Porque la gente no viene. En esta noche, hermano, este día nosotros vamos a tener de 1,200 a 1,300. Pero ¿saben cuántos vienen a la noche? 600. Media parte no viene. Y usted me dice a mí que le estamos dando más lugar al Señor o no. Le estamos, si usted no está visitando, amigo, dele lugar a Dios. Dele lugar a las cosas de Dios. Dice, pastor, yo no tengo que venir a la noche. Yo adoro a Dios en mi casa. Yo tengo un servicio. Yo agarro mi familia, les leo la Biblia y yo predico. Y yo levanto la ofrenda. Yo tengo un servicio. ¿Ustedes creen que yo les voy a creer eso a ustedes? No lo van a hacer. La mayoría de la gente que no viene a la iglesia no tiene un servicio en la iglesia. La mayoría de la gente que no viene a la iglesia nos dice, pastor, no voy a poder venir a la noche porque tengo que salir fuera del pueblo. No, nomás no hay tiempo. En la mañana es todo. No había lugar, hermanos, porque la gente estaba tan ocupada con los asuntos de la vida, con los asuntos del gobierno, con los asuntos de su familia, con los asuntos de su trabajo, con los asuntos que se necesitaba que cubrir, pero eso no había lugar. Y hermanos, yo no creo que ha cambiado, todavía es el mismo. No hay lugar para el Señor, porque yo y usted estamos muy ocupados con nosotros y todo lo demás, y menos con el Señor Jesucristo, hermano. Dios tenga misericordia y nos ayude. Es la razón que no había lugar para el Señor. Pero déjeme preguntarle una cosa. No quisiera darle lugar al Señor en esta mañana. No quisiera que usted, amigo que está aquí, dice, pastor, a mí nadie me ha enseñado, a mí no me ha dicho nada. ¿A poco le tengo que dar lugar al Señor? ¿A poco le tengo que dar lugar al que me crió? ¿A poco le tengo que dar lugar al que me da vida? ¿A poco le tengo que dar lugar al que me da todo lo que yo tengo? ¿A poco le tengo que dar lugar? Usted dígame a mí si Él merece más en su vida en vez de menos. En aquel tiempo no esperaban a Cristo y no le dieron lugar por causa de los negocios en la vida de ellos. No había lugar para el Señor. They didn't have no time for the Lord Jesus Christ, and there was no place for them in those days because they were so busy, and things have not changed. Pero hermanos, si Dios va a hacer algo en nuestra vida, cosas van a tener que cambiar. Le podemos dar tiempo al trabajo, le podemos dar tiempo a la familia y le podemos dar tiempo al tiempo de juegos y diferentes, pero hermanos, sobre todo vamos a darle el tiempo que merece el que nos da la vida y todo. Vamos a darle tiempo a Dios, le damos tiempo al Señor que nos ha salvado, hermanos, para que Dios pueda usar nuestras vidas más. No había lugar porque la gente estaba bien ocupada. Pero déjeme darle la segunda cosa. No había lugar, hermanos, porque la gente no quería conocer de Dios. Había tanta religión, hermanos,
Usted cree que hay religión hoy en día. Por eso, durante este tiempo, hermanos, es cuando la gente va a ir más a la iglesia. Navidad y durante el tiempo de Navidad es cuando la gente va más a la iglesia. La gente va más a la iglesia durante la resurrección y Navidad, 2 veces al año. En aquel tiempo, hermanos, no había lugar para el Señor, porque no era una costumbre de buscar a Dios. No tenían tiempo para las cosas de Dios. Eran religiosos, hermanos. Si había religión allí en Belén, era una sinagoga y todo, hermanos. La palabra del Señor nos dice, no hay lugar por falta de conocimiento de Jesús. Y hoy en día, hermanos, no hay lugar para el Señor. ¿Saben por qué? Porque en la sociedad que vivimos, en los gobiernos que vivimos y en todo, han quitado el nombre de Jesús. Ustedes saben, hermanos, que en el Congreso de nuestra nación, en el Senado, no pueden mencionar en el nombre de Cristo Jesús. Mencionan en el nombre de Dios. Ayúdanos, Dios. Amén. Ustedes saben, hermanos, que aquí en nuestra nación, en los negocios, hermanos, nomás quieren poner M-A-S y le ponen una X, porque quieren quitar a Cristo. Ustedes saben que en las escuelas públicas han hecho tantas demandas y tantos abogados se están peleando porque mencionan el nombre de Jesús. Cuando los muchachos van a orar ahí en la bandera, dicen, un principal dijo, oró y dijo en el nombre de Cristo Jesús. Y una familia dijo, no debe de orar así, no debe mencionar el nombre Jesús. No hay lugar para Jesús en la sociedad que vivimos, hermanos. Yo y usted sabemos, hermanos, que en la Suprema Corte, hermanos, no dice con la ayuda de Dios y el Señor Jesucristo. No, el nombre de Jesucristo lo quita la Suprema Corte, el Congreso lo quita, el Senado lo quita, las escuelas lo quitan, en su trabajo lo quitan, hermanos, porque usted dice, el domingo es un día para mí, para adorar a mi Cristo, y dicen, es tu Cristo, el trabajo, escoge lo que tú quieras. Y los corren, hermanos. La mayoría, mucha gente tiene que trabajar el domingo. ¿Por qué? Porque no reconocen el nombre de Jesús y las cosas de Dios. No hay lugar porque a Jesús no lo quieren en su vida, hermanos. Organizaciones que pertenecen, hermanos. Hermanos, cuando tienen organización no pueden poner el nombre de Jesús. No hay lugar. Porque la gente conoce de Dios. Conocen a Dios. Dios hizo todo. Pero Jesús es un lado, eso es otra cosa. Y la religión, hermanos, ha detenido que Cristo tome control de nuestras vidas. No hay lugar, porque mucha gente cree que yendo a la iglesia ya es suficiente, hermano. Lavándonos las manos. Ya recibí a Cristo hace 10 años, 20 años, y es todo lo que hice. Una cosa les voy a decir a ustedes, hermanos, no conocían a Cristo de verdad. Por eso no le dieron el lugar a Cristo Jesús. Yo creo que ustedes entiendan, hermanos, que la palabra del Señor dice, yo creo que miren este versículo, allá en primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Fíjense lo que la Biblia dice. No había lugar, hermanos, porque estamos muy ocupados. No hay lugar porque usted no tiene tiempo de pensar de las cosas de Dios, porque usted está ocupado, estamos ocupados. We're busy, we don't have time to think about the things of God, because I got so many things to do. There's no room for Christ. There's no room for the things of God. But look at the second thing. There's no room because we know about God, but Jesus, we put him out. Capítulo 3 y versículo 1. Mirar cuál amor nos ha dado, ¿qué, hermanos? El Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué? No lo conoce, porque no le conoció a Él. Este mundo, hermanos, ahorita en esta semana, hermanos, fueron a tener una cumbre y la gente está
y los líderes, cientos de líderes se juntaron allá en París para tratar a ver qué van a hacer con toda la atmósfera y todo como se está yendo, el gas y toda la contaminación. El problema de nuestro presidente y todos los líderes es: hay mucha contaminación en este mundo. Hay mucha contaminación, hermano. El problema con este mundo no es la contaminación, hermano. Es el pecado que hay en los corazones, hermano. El mundo no conoció al Señor porque no quiere conocerle. Una ocasión, hermanos, la palabra del Señor nos dice que el mundo conoció a Dios, pero no le glorificaron y le dieron honra y se envanecieron, dice la palabra del Señor. Hermanos, no hay lugar, porque este mundo no quiere conocer a Dios. Fíjense lo que dice ahí en Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3 y versículo 15. Dice así: sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebrantando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este mundo está tan religioso, hermanos, que hasta está dispuesto a matar gente por su religión, pero no le dan lugar a Cristo. No reconocen a Cristo. Cristo no vino a destruir, sino que vino a dar vida y vida eterna. Hermanos, no hay lugar para Cristo en esta mañana, porque estamos muy ocupados. Y no hay lugar para Cristo, porque uno más dice: yo creo en Dios y es suficiente. Pero no es suficiente. Uno tiene que darle su corazón a Cristo Jesús. Pero déjeme darles la última cosa. No hay lugar para Cristo, porque realmente la gente lo rechaza. ¿Cuántas veces hemos pedido a la gente, no quisiera recibir a Cristo? Mira, ¿sabe qué, amigo? Yo tengo mi propia religión y yo no he matado, yo no he hecho nada y realmente no tengo tiempo, amigo. No. Gracias que has sido tan amable y se interesa, pero realmente no, gracias. Yo creo lo que creo y ya estoy listo. Pero ha puesto su fe en Cristo Jesús. Mire, le digo que yo tengo lo que creo. Yo creo que si alguien ha puesto su fe en Cristo Jesús, dice: seguro que sí, y yo sé a dónde va a ir mi alma. Pero el que no quiere decir nada, hermanos, es porque no ha conocido de Cristo. Yo tengo mi propia creencia, yo creo, y usted no me tiene que decir nada. Pero no es que nosotros no tenemos que decir nada, es que Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él nos dijo a nosotros. Por eso en esta tarde un grupo de hermanos van a ir al zoológico, a ir a predicar y dar tratados. Si alguien quiere ir, está bienvenido. Pero hermanos, la razón que no hay lugar para Cristo es porque el mundo lo rechaza cuando aún se le presenta el evangelio. Como en esta mañana, hermanos, yo voy a pedir a ustedes que están aquí, si usted nunca de verdad le ha pedido a Cristo que entre a su corazón, le perdone, le cambie y lo salve, yo le invito a que usted venga y lo reciba y le dé el lugar que Él merece en su vida. O rechácelo, váyase como vino, sin Cristo, no le dé lugar. Pero en esta mañana, esta iglesia y este servicio es con el fin para que usted le dé lugar a Cristo Jesús. No como dice allí en el libro de Lucas: y no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar, hermanos, para Cristo. Y en esta mañana todavía así es. Déjenme darles un versículo, hermanos, por favor. Allá en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 dice así, hermanos. El Señor dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amigos que está aquí, la hora ha llegado, que usted recibe a Cristo o usted rechaza a Cristo. Usted le pide que entre y le perdone y le salve, o usted va a decir otro día. La hora ha llegado.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diese. Y esta es la vida eterna, que te, ¿qué, hermanos? Que te conozcan a ti. Estoy leyendo en Juan, capítulo 17 y versículo 3. Y que te conozcan a ti, el único Dios que. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Dijo que era Dios. Y hermanos, el que rechaza a Cristo nunca va a decir que es Dios. Pero Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Otro versículo, por favor. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, en Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, diciendo estas cosas en su defensa. Hechos capítulo 16 y versículo 24. Festo en gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelencísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de gordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también yo hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoras nada de esto, pues no se ha dicho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo dijo: yo sé que crees, yo sé que todos los que están aquí creen en Dios, por eso están aquí en la casa del Señor, hermano. Creemos que nosotros no vinimos aquí nomás por venir, pero es otra cosa creer en Dios, y es otra cosa creer en el Hijo de Dios para la salvación de nuestra alma. Dice aquí: ¿crees, oh rey Agripa? Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poquito me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Y en esta mañana, amigo que está aquí, que nos está visitando por primera vez, ha venido muchas veces, pero usted no le ha dado lugar a Cristo en su corazón. No diga como el rey Agripa: por poquito me convence, pastor, pero yo nomás vine a oír, yo no vine a aceptar a Cristo, yo no vine a darle lugar a Cristo, yo no vine a decirle: entra a mi vida, cámbiame y hazme una nueva persona. Ahorita yo no tengo lugar, mire, yo estoy tan ocupado, tengo tantas cosas por delante, y realmente yo no le puedo dar lugar a Cristo, yo no le puedo pedir que entre a mi vida, porque yo no puedo cambiar. Si yo voy a salir adelante, voy a tener que seguir como voy sin Cristo. Yo sé que se oye mal, pero si yo voy a hacer lo que voy a hacer, Cristo no puede tener mucha parte en esto, porque yo lo tengo que hacer de mi manera, y hay unas cosas que puede ser que la gente no esté de acuerdo, y tengo que hacer unas cosas para salir adelante, porque ¿quién me va a dar de comer? ¿A poco la iglesia me va a pagar mis gastos? ¿A poco usted, pastor, me va a dar lo que necesito? Yo tengo que luchar. Cuando yo tenga un día de estos, yo tengo tiempo. Déjeme decir una cosa: usted va a hacer tiempo ahorita, o va a hacer tiempo después, pero va a ser muy tarde. La palabra del Señor dice: hoy es el día de la salvación. Amigo que está aquí, ¿le quiere dar lugar a Cristo o no le quiere dar lugar? No sea como Agripa, que dijo: otro día, another day, I'll make room for Jesus. Yo nomás le digo en esta mañana: haga lugar para Cristo. No se vaya como vino. Déjele que Él entre a su vida, lo salve, lo cambie. No lo rechace como lo rechazaron cuando la Biblia dice: y no hubo lugar para ellos en el mesón. Y cristiano que está aquí, ¿le está dando lugar que Dios merece? ¿Qué tanto lugar le está dando a Dios en su vida y en su familia? How much are you giving the Lord in your life and your family? Are you making more room for the Lord in your life? Or are you making more room for your needs and your wants and your pleasures and what you want to do? And God, let me see if I have time for you. A ver si tengo tiempo para Dios. Cuando todo termine, todo lo que yo y usted hemos hecho no va a contar nada, solamente lo que hemos hecho para Dios. En esta mañana, ¿por qué no le da lugar a Cristo
entregándole su corazón. Y usted, cristiano que está aquí, ¿por qué no examina su vida? Cada uno de nosotros tenemos durante la semana, óiganme, 168 horas. Yo y usted tenemos 168 horas que Dios nos empresta. ¿Qué tanto lugar le dan al Señor de las 168 horas? ¿Qué tanto tiempo? Si no le están dando el lugar que merece, Señor, te voy a dar más lugar. Te voy a buscar. Voy a buscar la iglesia. Voy a buscar a Dios. Voy a amar las almas. Yo voy a hacer más por ti. Yo me voy a involucrar en ministerios. Yo voy a tratar de ayudar como Dios manda. Yo le voy a dar más lugar al Señor. Porque de las 168 horas, ¿ustedes creen que Él merece 10% de estas horas? ¿O merece 1%? 1% de estas horas, hermanos, es 2 horas. 1%. Yo creo que si le vamos a dar lugar al Señor, 1% no vale la pena. Yo creo que le debemos de dar mucho más. 10% fuera bueno. 16 horas en la iglesia y sirviendo al Señor y haciendo cosas. No, pastor. No, yo trabajo 16 horas en el trabajo por día, pero toda la semana. No. Por eso le estoy diciendo. No había lugar porque estaban muy ocupados. No había lugar porque ellos tenían su pensamiento acerca de Dios. Y no había lugar porque simplemente dijeron, no, no lo acepto. No le abro mi corazón. Dele lugar a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Cristiano, no se engañe. No le está dando lugar al Señor. ¿Por qué no viene y dice, Señor, perdóname? Con tu ayuda, no es porque es Navidad, sino que yo necesito darte más lugar a ti, más tiempo. Ayúdame. Señor, tú obra en los corazones.